El doctor Zacarías Garib Arbaje es un reconocido facultativo, un hombre que viene pues del sur del país, de una familia distinguida. Nosotros le deseamos sobre todo a su tío, los turcos. Bueno, él es el director del programa ampliado de inmunización El País, es un veterano médico pues que le ha hecho un excelente servicio al país en ese tema de, porque miren, nosotros no valoramos, y me imagino que será en el mundo, uno no valora estos programas de inmunización hasta que existen los brotes. O sea, antes, por ejemplo, el asunto de que el polio, de que todas esas enfermedades que existían, que diezmaban la vida para toda de una persona, pues lo dejaban marcado para toda la vida. Y como ya eso no existe, uno, ¿verdad? Como que se olvida de esas cosas, pero hay acechanzas y por supuesto quiero conversar con el doctor sobre qué tenemos en el país y qué nos acecha. Doctor, ¿cómo anda usted, caramba? Gracias, hombre. No, como no. Usted sabe que nosotros allá, por ejemplo en San Juan, a sus parientes le decíamos los turcos, ¿verdad? Sí, sí. Y es verdad que son de origen No, turco, no, eso es un asunto de la modalidad de de migración, migración. pero ya eso es otra historia. Claro, 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 porque esa inmigración generalmente, ese apellido es Muchos viajaban con pasaporte turco turco, y de ahí se le quedó lo de turco, pero pero realmente son libaneses, libaneses. así mismo. Libaneses, palestinos algunos Ya, y sirios y otros. Sirio es otro, así es, así es. Una comunidad que le ha hecho un aporte encomiable a la República Dominicana en todo el sentido de la palabra y de la cual uno se siente bastante orgulloso. Doctor, ¿qué tenemos como en el programa ampliado de inmunización? Hablaba de todo la importancia que es pues erradicar e inmunizar a las personas de ciertas enfermedades, pero siempre hay un acecho. ¿Cómo estamos en el ministerio ahora en ese Sí. sentido? Si bien como usted señaló al principio, el silencio, vamos a decir, lo que llamamos silencio epidemiológico, Sí. la ausencia de enfermedad, es una de las primeras amenazas que se tiene, porque la población pierde vamos a decir, el interés, y todo depende de la cultura, de la educación, de que las personas sepan que tienen que cumplir con esos requisitos, que es la inmunización. Así que es una responsabilidad del padre, porque la mayoría de los casos se inician en niños pequeños. Ya. Entonces a eso es que deben vacunar. El país ha evolucionado bastante con relación a inmunización. Nosotros apenas teníamos 6 vacunas y ya a esta altura hablamos de 14 vacunas. 14 vacunas. 14 vacunas en el país. Él tiene un esquema de vacunación que se puede llamar de lujo, Ya. porque tiene vacunas que son realmente a veces inaccesibles para, yo diría, la mayoría de la población por el costo que tienen. Sin embargo, el Estado la está supliendo de manera gratuita en más de 1.349 puestos que hay en el país ofertando vacunas. ¿Cómo no? Esas vacunas, doctor, van de qué edades, de cero. Sí, realmente, como todos los procesos infecciosos, la exposición es temprano. Cuando de chiquito decían, a mí me dio sarampión ya, a mí me dio papera, A mí me dio todo. entonces ya usted está inmunizado. Por eso es que La papera medio grande viviendo aquí ya siendo un adulto. si uno quiere eliminar enfermedades, tiene que comenzar por interrumpir la circulación de ese virus en la población más vulnerable. Ya. Porque realmente que uno reciba el virus del polio adulto ahora no pasa nada, porque uno tiene anticuerpos ya o tiene la defensa que adquirió en la niñez. Sí. Pero cuando ataca a un niño, entonces que lo encuentra indefenso, ya que pasó la etapa en que la madre era que lo protegía, porque hay que saber que la madre le manda defensa al niño en el vientre. Cuando él nace, apenas 5 o 6 meses, ya esa defensa no existe. Entonces ahí entran las vacunas, que por eso es que comenzamos temprano. Hay que vacunar a partir de los 2 meses. Sí. Hay que vacunarlo del recién nacido,
porque ponemos vacunas para evitar la tuberculosis grave del niño, poniéndole una que deja una marquita aquí en el brazo izquierdo que se llama BCG. Y también ¿Esa deja la marquita todavía? sí, Oye, no, pero no tiene nada que ver con aquella de la porque anterior. yo le iba a decir, por eso que No, le pero digo, es porque muy yo tengo poco. mis marcas ahí. No, pero esa probablemente por su edad tiene que ser la de la BCG, la de la Ok. tuberculosis. Ok. Pero la anterior, la que la gente le tenía miedo, era la de la viruela, que ya no existe esa enfermedad, ya no se vacuna. Esa desapareció por allá por el 78. Ya. Bueno, entonces aquí lo que hay es que la población, aprovechando este espacio que tantas personas lo ven, es que los padres tengan en cuenta que las enfermedades, como usted bien dijo, están en el acecho. Por ejemplo, cercano a nosotros se está circulando sarampión, que es el caso de 8 países de las Américas, incluyendo países que tienen una alta migración hacia nosotros. Lo que quiere decir que usted tiene que tener su niño vacunado, porque si hace contacto con ese virus y no está vacunado, le va a dar la enfermedad. Y estamos Una hablando... enfermedad que uno, perdón doctor, antes de entrar Sí, cómo no. a explicitar sobre eso, una enfermedad que uno pensaba que estaba erradicada. ¿Qué es lo que pasa? No, realmente no. Para uno hablar de erradicación, la única enfermedad que está erradicada en el mundo es la viruela. Ya, La que decíamos que dejaba una marca bien grande, como una moneda ahí. sí. Esa la tienen los bisabuelos, los abuelos y gente como de ese tiempo. Pero cuando hablamos de eliminación... Pero perdón, porque la viruela también allá se le llamaba en mi campo y uno lo entiende como la varicela, No, ¿verdad? no, Eso no, esto son es dos otra cosas. sí, Son pero dos la cosas. gente tiende a, usted sabía que tiende a Sí, confundirlo como la gente, no, porque dice, todavía hay una dice. viruela, está acabando la viruela. Pero lo dicen en el lenguaje, en la terminología, no que asumen que esa es la enfermedad, Ya, porque aquella enfermedad tenía una mortalidad muy muy alta, alta, sí. superior al 40%, la viruela. Por suerte que desapareció, y es lo que aspiramos con estas otras enfermedades. Cuando uno habla de eliminación, uno lo que dice tiene 3 años que no ve la enfermedad en una región, Ya. ni siquiera en un país, en una región. Por eso fue que las Américas fueron certificadas como libre de sarampión, rubeola, síndrome de rubeola congénito y de polio. En el 94 de poliomielitis fue certificada. Pero ¿qué ocurre? Que no puede una enfermedad declararse erradicada ni pretender que va a ser un éxito cuando hay países que todavía siguen fomentando la circulación de ese virus. Ya. Por el caso de la pobreza que existe en el continente africano, la dificultad para vacunar. Entonces ellos exportan ese virus a través de la persona. Sí, con las migraciones. Es bueno aclarar que todas estas enfermedades prevenibles por vacuna, exceptuando una, que es el tétanos, todas las demás, las 20 que se pueden controlar con vacuna, se transmiten de persona a persona. Es la persona que la transporta de un continente a otro. Va a través de la respiración, a través de las secreciones, o a través de una relación sexual. Es decir, que es persona a persona. Y por eso es que donde hay movimiento en más países como el nuestro, un país de turismo, hay una alta migración ya temporal o hasta permanente en ocasiones, que si no vienen con la inmunización adecuada, entonces pueden traer el virus desde esa zona donde existe, porque usted si no en su país o en su zona no hay, aunque usted no esté vacunado no va a pasar nada. El problema es que debemos estar protegidos para si tocamos. Sí. Por ejemplo, el caso de allá Punta Cana. Viene un turista de Italia, de donde hay más casos en Europa. Y que uno tiene que ser Italia por una razón sencilla. De los países que más inmigrantes africanos reciben en Europa, está el caso de Italia, está el caso de Grecia, está el caso de Polonia y el caso de la misma España, pero Italia es el que, por estar en las costas, que hay un trasiego desde Libia y todo eso, ese tránsito que hacen los africanos, ahí es que llegan generalmente una gran cantidad. entonces, si estamos lidiando ahora con estas enfermedades que ya
mucha gente conoce. Bueno, se conocía tanto que ahora la debilidad es que los nuevos profesionales de la salud en ocasiones la ven y no saben qué es eso. No me digas. Le ha ocurrido con el sarampión. Y a alguien de más edad es que le ha dicho, pero eso es un sarampión, no es el caso nuestro, Sí, porque tenemos muchas décadas sin sarampión. sí. Pero es importante que ellos sepan lo que, por lo menos en video, de alguna manera, que conozcan la enfermedad, lo que era el polio y lo que fue, y la desgracia que ocasionó. Claro. El sarampión era responsable de más de 500 muertes en menores de un año en aquella época. Eran 5 a 6 mil casos que se daban en el país en los brotes epidémicos. Los brotes ocurrían cada 2 a 3 años. Y un brote ocurre porque se acumulan susceptibles, entra la chispa, que es alguien infectado, Sí. y ahí se le desarrolla el brote. Yo recuerdo muy bien el del 98, después del ciclón. En los desplazamientos humanos se concentran todo lo que no están protegidos, por razones obvias. Generalmente es un desplazamiento de personas que viven en condiciones vulnerables. Y ese desplazamiento hace un acúmulo de personas que solamente falta que llegue una persona infectada para que ahí se desarrolle. ¿Cómo no, doctor? Y no tenemos, pero ¿qué está haciendo el ministerio para tratar de proteger a la población sobre el sarampión y sobre todo, pues, cuáles son las manifestaciones? Sí. ¿Cómo la gente se puede dar cuenta? Bueno, lo primero es que la experiencia que se tiene de otros países, y es bueno que lo digamos acá, el caso Brasil, Ya. fue un pediatra que se infectó. Wow. Y él fue el que diseminó. El vector transmisor de... Imagínense cuando los niños van a una consulta en cantidades. Terrible. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Tienen que estar vacunados todos los trabajadores de la salud. Okay. Eso es un requisito ahora mismo que se está fomentando y se está vacunando contra sarampión y rubiola en todos los trabajadores de la salud. Pero también tienen que estar vacunados los que hacen servicio con el turista. Porque el turista lo va a traer, pero si usted está vacunado no pasa nada. Él choca y rebota, como si fuera un ping-pong. Entonces, estamos trabajando con los hoteles también y se le está pidiendo que ningún ingreso de un empleado a un hotel de la zona turística particularmente, pero también la aspiración es que el taxista, el de transporte público, todo el que transporta un turista o se vincula con un turista. Ahí debería haber una conversación con las asociaciones. Sí, todo eso se ha trabajado y se viene trabajando desde la amenaza, porque la amenaza del sarampión estaba amagando, pero ya llegó. Ya llegó, me refiero a... O sea, llegó a otro país, no aquí, pero estamos cerca, sí. Comenzó con 4 países y ya vamos por 8. Wow. Lo que hay que estar, va a depender de nosotros que si entra no se propague. Porque él puede entrar, alguien puede venir como turista. Claro. Pero si estamos vacunados alrededor, no va a pasar nada, se queda ahí. No va a encontrar dónde sembrar esa semilla. Entonces, así mismo estamos trabajando con ya los profesionales de la salud, con la zona turística y todo el que se vincula. Y hemos hecho un gran avance en eso. Sobre todo hay que decir que los niños llevan su vacuna. Ah, sí, todos los niños al cumplir el año, cuando cumplan los 12 meses, le estamos entregando una vacuna que se llama triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Okay. Y no solamente, y es bueno ya informarlo que hay una resolución del ministerio donde no solamente se va a poner una dosis a los 12 meses, sino que a los 18 meses se va a reforzar con otra SRP, sarampión, rubiola y papera. Y esa es una de las posibilidades de que si falló en una de las vacunas, la otra la tenga ahí sin problema. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con la difteria, que es una enfermedad grave. Déjeme por un asunto de logística. Del programa de mecánica solicitar su anuencia para ir a unos
cortes comerciales y ya regresamos con el doctor Zacarías Garib Arbaje. Él es el director del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud Pública que dirige la comandanta en jefa, doña Tatá Guzmán y Marcelino. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.